¿Cómo están ustedes, emprendedores de todo el Perú? Bienvenidos a un nuevo programa de Pocho el Emprendedor, programa producido gentilmente por Multident, al servicio de su sonrisa. Estamos en una nueva etapa del Perú, un nuevo gobierno, nuevo Congreso, diputados y senadores, y en donde indudablemente estamos seguros que va a tener que lograrse el diálogo, la convivencia política, la unificación de criterios para poder conducir a nuestra patria, a nuestro Perú, a nuestro país, a ese destino positivo de crecimiento, de bienestar, de inclusión que necesita. Las palabras de la presidenta muy motivadoras. Esperemos ya que las acciones empiecen a demostrar ese ímpetu, ese deseo de servicio, ese deseo de transformar la vida de millones de peruanos que todavía viven en condición de pobreza o en el umbral de pobreza y que están esperando el momento de integrarse a esta dinámica de cara al mundo. Hoy el Perú es clave, como dicen los jóvenes. Tiene la atención de las grandes potencias mundiales para inversiones, para infraestructura, para seguridad militar, desarrollo comercial, un puerto importante que nos une al Asia, un mercado ampliado hacia la Unión Europea, la relación que estoy seguro se fortalecerá con el gran mercado brasilero de 214 millones de habitantes que vienen con su propio tren a entregar y a llevar mercadería. Y por supuesto esa visión de un destino con infraestructura logística importante para cambiar la historia de millones de jóvenes que cada año van saliendo del colegio, a las escuelas, a la universidad y que necesitan ubicarse. Perú se organiza para ser parte de esta dinámica donde indudablemente el aspecto social y la convivencia socioeconómica es determinante. Por eso es que seguimos adelante en nuestras propuestas de emprendimiento y seguiremos hablando de las oportunidades que este entorno, este país maravilloso, este país donde nació el Señor, así dice, donde nació Dios, es el Perú, nos brinda para poder continuar este crecimiento integrado y, como digo siempre, con una visión inclusiva. En ese sentido, estoy muy contento de recibir también hoy al ingeniero Óscar Ñáñez Aizcorbe. Él es especialista en infraestructura natural. Y lo he conocido a Óscar porque ha trabajado en todo lo que es producción vinculado al desarrollo agrícola, desarrollo económico, social, y es ingeniero en industrias alimentarias, ¿no es verdad, Óscar? Y nos hemos conocido promoviendo frijol de palo justamente en el norte del Perú. 94. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias, Alfonso, muy amable por tu invitación. Y efectivamente, fue en el año 94-95 que yo estaba conduciendo un fondo de 2.000 hectáreas en el norte, en Sullana específicamente, y por las relaciones comerciales que tenías tú con el dueño, te vendíamos frijol de palo. Era el único fondo que tenía 123 hectáreas de frijol de palo. Claro. Porque normalmente el frijol de palo se utiliza para cercar cultivos, pero nunca había una producción tan grande, ¿no? Fueron los inicios de procesadora en el frijol. Ah, mira, fíjate. Bueno, pues, ahora seguimos exportando como familia. Genial. Y es ese frijol que se exporta desde el norte del Perú, todo el norte, Piura, Lambayeque, La Libertad, generando encadenamientos productivos, apoyo al pequeño agricultor y se exporta en congelado, en conserva, grano seco. Pero, Óscar, hoy día estamos para hablar de ti, de tu experiencia y tu aporte a este momento de incertidumbre y de necesidad de fortalecer las acciones preventivas respecto al niño. Tú eres un experto en infraestructura y tienes un mensaje importante que lo he anotado acá. Asegurar el agua para asegurar la vida. Ese es tu mensaje. ¿Qué quiere decir con eso? Correcto. Mire, bueno, a lo largo de los años que uno viene trabajando en el país, te das cuenta de cuál es la carencia que tenemos y por qué no nos desarrollamos. En principio no nos desarrollamos porque lamentablemente muchas autoridades no conocen el territorio. En segundo lugar, no nos desarrollamos porque nos falta mucho conocimiento de lo que es en nuestro país como cultura y nos falta también algunos recursos para poder producir. Y uno de esos recursos es el agua. Casi el 70% de las cuencas medias, o sea, hablando de los 2.000 hasta los 5.000 metros, prácticamente se cultiva muy poco. Pero tenemos un potencial de 11 millones de hectáreas de las 128 millones que tiene nuestro país que son cultivables. Y ¿Repite los números? 11 millones de hectáreas
y pico, Ya. y solamente estamos produciendo en todo el territorio aproximadamente 4,5 a 5 millones de hectáreas. 11 millones de hectáreas es el potencial productivo Agrícola, del Perú. correcto, ¿Ok? Y correcto. solamente usamos 4 millones y Entre medio. 4 y 5 millones de hectáreas permanentemente, ¿no? Ok. De ahí la costa, que tiene un potencial de 3 millones de hectáreas para cultivar, solamente está llegando al millón. Cuando los agroindustriales, grandes empresas agroindustriales, nos indican que este boom agroexportador que nos ha permitido llegar a 15.000 millones de dólares, Correcto. solamente utiliza, desde el punto de vista de los productos modernos, 250.000 hectáreas. ¿A qué se refieren? Bueno, son las hectáreas que se tienen prácticamente vinculadas a la agroexportación, ¿no? Que están en la costa, que no están máximo hasta los 1.000 metros de altura, Okay. y de ahí hacia arriba tenemos Es palta, es arándano, es uva, es frutos grandes. bananos, plátanos, ¿no? Claro. Y cuando hablamos, y yo soy también ese portavoz Ojo, de no hay que olvidarse que tenemos 300.000 hectáreas de papa en la costa. 300.000 hectáreas Por de papa. supuesto. Cuando hablamos de conquistar 4 millones y medio de hectáreas más que pueden convertirse a la agroexportación, ¿estás de acuerdo y convencido también? Totalmente, totalmente. En la costa tenemos aproximadamente cerca de 2 millones de hectáreas que podrían incorporarse, pero están en las cuencas medias y altas. ¿Qué podemos hacer? Todo lo que es, por ejemplo, productos como el arándano, que crece hasta los 3.000 metros, está demostrado, ahí está en Ancash. Tenemos también todo lo que son hierbas aromáticas, que se exportan también muy bien. Ahí tenemos, por ejemplo, el orégano. Hay mucho por hacer. Mucho, mucho. Pero mucho, sin mucho, embargo, mucho. la gran limitación sigue siendo el agua. Totalmente, ¿Cierto? totalmente. ¿Qué debemos hacer para tener el recurso hídrico suficiente que nos permita aprovechar estos millones de hectáreas disponibles? Bueno, justamente ahí viene el tema del eslogan que he venido construyendo en el tiempo, ¿no? Asegurar el agua, ¿dónde? En las partes altas, como debe ser. Okay. Nosotros tenemos lluvias permanentes en un determinado tiempo, en la costa prácticamente de Ancash hacia el norte, a partir del mes de septiembre u octubre comienzan las lluvias hasta el mes de junio. Sin embargo, en el sur tenemos las lluvias que empiezan algunas veces en diciembre, digamos de Ica hacia Tacna, y toda la parte de Cusco y Apurímac y Ayacucho, y sobre todo lo que viene hacia la vertiente del Pacífico, empieza en diciembre y termina en abril. Entonces, ahí tenemos la limitación y ahí tenemos justamente el potencial. Pero se habla mucho de siembra y cosecha de agua. Correcto. Se está haciendo, me imagino. Sí, se han hecho desde hace 8.000 años en esta parte del mundo, ¿no? Reteniendo agua en las alturas con una tecnología justamente natural que al hacer amunas, conducir por las partes de las rocas y hacer canales que vayan donde hay roca abierta para incorporarlos a los acuíferos. ¿A qué llamas las amunas? Las amunas son conductos que se hacen de piedra y barro, donde la lluvia cae en las alturas 4.000 metros, 4.500 o 5.000 metros. ¿Reservorios? No. Son canales que se conducen hacia la zona rocosa. Okay. Y ahí se infiltra en la zona rocosa para que pueda salir por la cuenca media o baja. Okay. Y ahí se está incorporando justamente el agua hacia el subsuelo. O sea que hay que hacer esos canales amunas, hay que construir esos canales. Hasta el momento existen. ¿Y cómo se vinculan con esas piscinas inmensas que se ponen? Eso ya es parte de lo moderno. Eso es parte ya de la tecnología que ahora tenemos. Okay. Tenemos maquinaria, tenemos geomembranas, tenemos riego tecnificado. Y eso es una maravilla. Nos vamos a hablar histórico, entonces me encanta este tema. ¿Las amunas es un concepto incaico? Incaico, totalmente. 8.000 años. 8.000 hacia más atrás. Hacia más atrás en esta parte del mundo. Porque estamos encontrando ahora que tenemos vestigios de alimentos que tienen 10.000 años. O sea que cuando llovía, nuestros antepasados no retenían, sino le hacían el canal para que vaya hacia los acuíferos. A la zona rocosa. La zona rocosa. Ahí lo infiltraban. Hay un concepto que siempre me llega, acuíferos. Acuíferos. ¿Qué son los acuíferos? Los acuíferos son las reservas de agua que están en el subsuelo. Ya. Y el otro mecanismo eran las zanjas de infiltración, que normalmente tenían 1 metro de ancho, 1 metro de profundidad, que se hacen en los cerros, ¿no? Siempre en las partes altas sobre los 3.000 metros, para que ahí se retenga el agua de lluvia y se infiltre. Pero me interesa el tema de los acuíferos. ¿Existen? ¿Están en todo el país? ¿Cómo podemos determinar su ubicación y su mejor utilización? Bueno, Ingemet tiene estudios hechos en varias partes de la costa peruana, ¿no? Hay que hacer un estudio hidrogeológico, que lógicamente tiene un costo bastante alto,
Y, por ejemplo, hace 4 o 5 años atrás que estuvimos en una reunión en Ica, justamente hablando con Ingemet sobre el tema de la siembra y cosecha de agua. ¿Qué hacemos con los acuíferos? Concentrémonos en la respuesta. Tenemos que llenar los acuíferos. Con tu experiencia, ¿cómo podemos determinar qué organización, satélites ahora y toda una cooperación internacional que quizás superaría la experiencia y los mecanismos de Ingemet para poder determinar los espacios acuíferos? Este es tu mapa de acuíferos, Oscar. ¿Qué haces con esta información? ¿Qué harías con esta información de la ubicación de acuíferos? Básicamente lo que tenemos que hacer es ubicar la zona alta donde ese acuífero pueda ser llenado. Y ahí hacer ahora cochas y llenar de árboles todas las partes altas del país. Okay. ¿Por qué llenar árboles? Porque el árbol, tiene un mecanismo de que de noche se enfría. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros siempre decimos que las fuentes más importantes de agua las tenemos en las alturas. Y eso no es cierto. Háblame los árboles, terminen los árboles. Lo que pasa es que siempre en la atmósfera tenemos humedad. Y si nosotros en la humedad que está en la altura, que está prácticamente en la zona fría, y el árbol se enfría más, condensa el agua en las hojas de los árboles. Es importante esto. Totalmente. Porque escuchando a nuestros emprendedores entenderán que plantando en zonas áridas de la sierra, vamos a poder tener mayor atracción del agua. Correcto. Y efectivamente ya está demostrado. Y hoy día podemos demostrarlo de la siguiente forma. En el Perú, grandes proyectos de siembra y cosecha de agua se han hecho en Chavín, arriba de Chincha, en Ica, en la cuenca del río Quinde, y en esa zona que se han hecho 1000 hectáreas de bosque. Y tenemos hacia arriba 52 reservorios y 3 cochas hoy día. ¿En Chavín? No, Chavín es uno. Este es en Ica. Ica, ok. Está infiltrando agua hacia la zona de Ocucaje. 1000 hectáreas de bosque. 1000 hectáreas de bosque. Y ahora en Ocucaje ha aumentado justamente la napa freática. Esos son los acuíferos. Qué interesante. Y dicen, ¿por qué ha aumentado? Y no se dan cuenta que justamente es lo que está en Quinde, en Quilcanto, en Tibillos, en San José de Curis. En esas comunidades campesinas donde se ha hecho ese trabajo con el señor Sillonis y que lamentablemente los otros gobernadores lo abandonaron, eso es importante de hacer. Súper importante. ¿Y esa agua quién está beneficiando? En este caso están justamente encontrando los pobladores que tienen tierras ahí y están sacando con bombas. Pequeños productores, correctamente. Bueno, qué interesante. Vamos a seguir con este tema. Volvemos con el ingeniero Oscar Ñáñez. Emprendedores, seguimos con el ingeniero Oscar Ñáñez, especialista en infraestructura hidráulica, hídrica, todo lo que es agua. Y nos está contando que en la zona alta, en Huancavelica, entre Huancavelica e Ica, han desarrollado en forma planificada un bosque de 1000 hectáreas que está apoyando a la obtención de recursos hídricos, de agua, a una zona que adolece, la que mayor zona del Perú con mayor necesidad de agua es justamente Ica, Ocucaje. Entonces está llegando agua a Ocucaje y esta agua que capta el árbol que ha organizado la comunidad. ¿Quién fomentó la siembra? La comunidad y el gobierno regional. El gobierno regional llega hacia los acuíferos y del acuífero se están ya extrayendo con bombas. Con bombas. ¿Y cómo determinan la profundidad del acuífero y cómo ubican su posición? Básicamente hay que hacer siempre perforaciones para ver a qué altura se encuentra la napa freática y hasta dónde puede aguantar, ¿no? Puede sacarla, ¿no? ¿Y esos acuíferos son naturales? ¿Se han hecho en la antigüedad? ¿Cómo se forman? Bueno, es algo natural. Los acuíferos justamente es una infraestructura natural que están en las profundidades. Que, por ejemplo, estaba comentando, en Ingemet había encontrado que hay un acuífero debajo de Villacurí que es muy similar a lo que existe en la laguna de Choclococha. Choclococha. O sea, el agua que viene hacia Ica viene justamente de la laguna de Choclococha. Choclococha es la laguna más hermosa del Perú, de repente, laguna, no hablo del lago Titicaca, laguna, en donde hay un desarrollo de piscigranjas importante y abastece de agua tanto a Huancavelica como a Ica, ¿no? Ese es algo bien interesante porque el boom de Ica no nace hace 10 ni 20 años, nace hace más de 70 años. Claro. Porque eso fue una ley que fue dada en 1945
por muchos personajes como León de Vivero, como el señor Ganosa, que han sido diputados y senadores, que han pensado en el futuro del país y que empezó en el 45 como obra para ponerse en funcionamiento a partir del año 59. La tierra del algodón, el algodón En Ica, por Danwis supuesto. inicialmente, ¿no? Así es. ¿Verdad? Entonces, toda esa chincha también, básicamente, tiene mucho algodón. Oscar, entonces el Perú puede mejorar su abastecimiento natural de Totalmente. recurso hídrico en base a una planificación estructurada de siembra de árboles, ¿no? Plantar bosques y también utilizar estos recursos modernos de hacer las piscinas en donde se capte el agua y de ahí se puede dotar de abastecimiento a poblaciones vecinas. Correcto. Entonces, asegurar el agua en las alturas, el agua sobre todo reteniendo el agua de lluvia, ojo, que es súper importante, no dejarla que se vaya. En muchas entrevistas y está también en las revistas, el propio decano del Colegio de Ingenieros del Departamento de Lima, de ese momento, el señor Roque Benavides, justamente dijo, el 85% del agua que cae en la vertiente Pacífico se va al mar. ¿Qué estamos haciendo? Retengámoslo arriba. Y no solamente va a servir para asegurar el agua para la población, la agricultura y la crianza de animales, y también para la industria, sino también va a servir justamente para, para asegurar la vida, porque reteniendo las aguas en las partes altas, ya no vamos a tener ríos caudalosos, ya no vamos a tener desbordes, ya no vamos a tener pérdidas materiales y humanas como ha habido siempre, ¿no? Y además se puede hablar de una visión de cuenca. Correctamente. ¿Y qué opinas? ¿Qué opinas de esta propuesta de trabajar como cuencas de reparto hídrico de tal forma que aseguremos inclusive a las poblaciones vecinas a la costa el abastecimiento seguro de un agua de calidad? Ha dado justamente en lo que debemos hacer y lo que ya se ha venido haciendo desde el año 2010 con la ley y el reglamento de recursos hídricos que tenemos en el país. El Perú se ha ordenado por cuencas. Tenemos 62 cuencas en la vertiente del Pacífico, 13 cuencas en la vertiente del Titicaca y 84 cuencas en la vertiente del Atlántico. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este momento? Dentro del proceso para la gobernanza del agua, no es la gobernabilidad, sino la gobernanza. ¿Por qué? Porque está el usuario agrario, el usuario poblacional, está el usuario no agrario, está la universidad, está el colegio profesional, está los gobiernos Todo lo que regionales. tiene que ver en el Y es por eso es pensamiento. gobernanza. Entonces, ¿cómo se llama eso? Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. En el Perú se van de las 159 cuencas que existen, Consejo de recursos hídricos de Cuenca. para poder trabajar el reparto y el uso adecuado del agua captada en función Correcto. de esta comunidad que Así es la es. cuenca. En este caso tenemos el territorio ordenado por cuenca. Eso ya es un avance bastante grande porque justamente si nosotros tenemos el consejo en esa cuenca, todos los que viven ahí van a decidir qué hacer en la cuenca. Estamos a puertas de un niño tremendo, inmensamente fuerte. Nos Sí. dicen que va a ser más fuerte que el de 98, 99. Toda esta preparación oportuna que hubiéramos tenido y que medianamente tenemos, ¿cómo contribuiría a una defensa, a paliar los impactos del niño? Mire, acá es súper importante la pregunta que me haces porque nosotros hemos tenido el año 2017 un niño muy fuerte que ha generado que se genere una institución llamada Reconstrucción con Cambios que le dieron 25.000 millones para poder arreglar los 5 sectores que habían sido afectados: educación, salud, vivienda, transporte y agricultura. Okay. Para estos 5 sectores. Desde ese momento hasta el año 2022 se han gastado 16.000 millones en reparar. Y del 2023 al 2026 se han gastado 25.000 millones al reparar. Entonces, ahí estamos viendo que el dinero lo estamos prácticamente botando al agua. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en las partes bajas nada más. Lo que tenemos que hacer es justamente, la naturaleza se encarga de llevar el agua de las partes bajas a las partes altas. Están usándolo en reparar, seguramente. Solamente reparar. Estamos trabajando en las consecuencias. No estamos trabajando en las causas. Mal orientado. Tenemos que trabajar en las causas. ¿Cómo nosotros justamente aminoramos esas consecuencias? Trabajando con la causa. Si el agua es el problema, retengamos el agua en toda la vertiente del Pacífico. Solamente se han trabajado 5 cuencas de las 62 que tiene nuestro país. Es cuestión de hacer seguramente pues, en el nuevo Congreso planteamientos adecuados para reestructurar la norma que crea
este programa de reconstrucción con cambio, porque ahí viene la falta de Sí. operatividad. Ahí hay una cosa muy interesante que yo ya lo he venido pensando hace más de dos años, porque he estado trabajando en el tema, ayudando a la Autoridad del Agua en el tema de la reconstrucción del río Rímac, la recuperación del río Rímac, que cuesta $1.000 millones y que lamentablemente hace 12 años que se ha hecho un estudio y no se ha podido implementar. Y eso es una pena porque estamos en el lugar donde está el 33% de la población del país. Bueno, vamos a procurar orientar tus ¿Qué sugerencias. necesitamos? No depende, porque no somos legisladores, Correcto. pero sí podemos aportar desde aquí, desde esta pantalla del emprendimiento, qué hacer en estos cambios climáticos, en estos fenómenos del Niño. Creo que debemos estar pensando cómo ir adaptando nuevos cultivos a estos cambios que están sucediéndose en los espacios geográficos. Correcto, justamente ahí viene el tema del emprendimiento. ¿Cómo hacemos que nuestros jóvenes puedan regresar a los territorios donde vivían sus padres? Ellos están en la costa porque arriba no existe justamente una posibilidad. Tampoco tienen lugares en las partes altas para poder divertirse, por ejemplo. No tienen el solaz que necesita todo joven. Entonces, si nosotros comenzamos a trabajar eso, y justamente en Chavín ya lo estamos haciendo. Así. En Chavín hemos hecho el Consejo Universitario en Pleno de la Agraria ha visitado Chavín el 6 de septiembre del año pasado. Se ha firmado un convenio apoyado por el Consejo Universitario en Pleno, es decir, ha ido el rector, los vicerrectores, todos los decanos y los alumnos que forman parte de la autoridad universitaria, y se ha firmado el convenio el 3 de noviembre. ¿Dónde queda Chavín? Chavín queda en la parte alta de Chincha, es la cuenca del río Topará. Cualquiera pensaría que está en Huaraz, ahí exactamente. Y lo más interesante es que la mina, que está en la zona, ha apoyado desde el año 2006 con un convenio para que este territorio se desarrolle, ¿no? Alguna vez visité el CIAT de Colombia, el Centro Interamericano de Agricultura Tropical, ¿no? Y una época que me puse a promover frijoles negros, no sé si sabes que he sembrado frijoles negros en el río Cayali. Fui al CIAT para que me digan dónde podíamos sembrar la variedad jamapa. Aprendí de la información georreferida, ¿no? Y me dijeron, amigo Velázquez, hay un programa que se llama Homologue. Este programa Homologue nos permite hoy, en este espacio geográfico de una cuenca, que tiene una temperatura promedio de 24, vamos a suponer que tiene 28 grados de temperatura, y vamos a ubicar en una parte del mundo, en estas condiciones de suelo, de agua y de temperatura, ¿qué se está produciendo? Para homologar, y eso es lo que tú en algún momento me has comentado, para comenzar a desarrollar nuevos cultivos para adaptarlos a los nuevos tiempos. Correcto. ¿Qué urgencia le ves a esta propuesta? Mire, totalmente urgente. ¿Qué está ocurriendo? Nosotros hemos perdido lamentablemente el contacto con la naturaleza. Ese es nuestro grave problema. Colombia lo está trabajando muy bien, porque tengo información justamente de que, pero ¿qué cosa es esto? Leslie Holdridge, desde el año 47 al año 67, desarrolló todo un proyecto para determinar las zonas de vida del mundo y ha encontrado justamente que en todo el globo terráqueo hay 104 zonas de vida. ¿Cuánto tiene el Perú? 84. Es decir, en términos redondos, el 80% de probabilidad que un animal o una planta venga acá y el ser humano se adapte. Pero eso se ha ido moviendo, pues, por el cambio climático. Estos cambios ya se van moviendo. Ya, entonces es importante que lo digamos, porque si vamos a estar estáticos esperando que en mi espacio determinado en 1980 sigamos, ya no. Ahora cambió el tiempo, cambió el espacio. El café que se sembraba quizás a 1800, hoy día por el cambio climático se puede sembrar a 3100. Sí. Entonces eso es lo que está cambiando y lo que hay que tener en cuenta. Exacto, pero el concepto es importante. ¿Qué cosa es una zona de vida? Es una sociedad de plantas y animales que viven bajo ciertas condiciones de biotemperatura, precipitación, altitud y suelo. ¿Cómo haríamos para comenzar a adaptar esta nueva forma de vida a un Perú que se renueva? ¿Cómo hacemos para atraer esos jóvenes que se han ido a las capitales de región porque no hay empleo, no hay ocupación en su provincia? ¿Cómo hacemos para atraerlos? Dándoles la oportunidad justamente como está ocurriendo en Chavín, ¿no? En Chavín habían solamente 150 personas arriba, hoy ya están 500 personas. Caramba, qué interesante. Porque están regresando los hijos, los mismos. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué están desarrollando? Ellos están desarrollando, bueno, en principio tienen agua todo el año. Ya. Hemos ido en septiembre y había una piscina enorme sobre los 4.200 metros llena de agua. ¿Cómo se llena? Por los árboles. El árbol tiene la capacidad de incorporar 8 y 10 litros. Correcto. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es justamente
traer plantas que puedan exportarse. Sí, pero ubicar la zona de vida donde traemos y ponemos en la zona de vida de la Cultivos que cuenca. tengan mercado, vamos a decir. Por supuesto. Cultivos que tengan, y si se puede exportar, mejor. Pero Mejor. primero mercado. Hay que darle mercado a nuestra producción. Hay que darle mercado a nuestros emprendedores. Correctamente. Efectivamente, ese es el término correcto. Productos que tengan mercado en el mundo. El arándano ya lo hemos visto. Tenemos nosotros aquí arándano, simplemente que sea... Lo que pasa es que para sembrar arándanos, que me tocó, Sí, sí. son $100,000 por hectárea. Exactamente. Y nuestros jóvenes no tienen $100,000. Así Menos es. si están recién regresando, veamos cultivos de menor inversión, de menor uso de agua y de menor periodo vegetativo. Sí, básicamente, por ejemplo, lo que te estaba comentando hace un momento, que son las plantas aromáticas. Claro, sí. Eso tiene un mercado muy grande en el mundo y que justamente la Universidad de la Agraria va a poner allá con los alumnos mismos han presentado, ¿no? Después de regresar de ese viaje que hicimos, los alumnos nos pidieron a nosotros, que somos un equipo promotores del desarrollo integral, porque tenemos que pensar en forma integral. ¿A cuánto tiempo de distancia está? A 4 horas y media, ¿no? Nos preparamos para ir a visitar. Vamos y venimos el mismo día y nos podemos quedar una semana haciendo ¿Cómo se llama turismo de aventura. ¿Chavín? Chavín. Chavín. El distrito de Chavín. Vamos a visitar Chavín, vamos a grabar estas iniciativas Genial. de los emprendedores y vamos a abrir nuevas oportunidades para los emprendedores de todo el Perú. Sí. Gracias, Oscar, Muy por tu amable. visita. Espero que volvamos a juntarnos en esta charla con emprendedores. Claro que sí, más bien solamente para anunciarte que estamos viajando justamente con los profesores y alumnos de la Universidad Agraria para ya comenzar a implementar este convenio que se ha hecho el año pasado. Te nombramos nuestro corresponsal para que nos traigas todos los videos y las evidencias de ese maravilloso viaje. ¿De acuerdo? De acuerdo. Comprometido. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Ya, Alfonso, muy amable. Emprendedores del Perú. Estamos con Daniela Osores. Daniela, hola, bienvenida. Es gerente general del Banco de Alimentos del Perú. Banco de Alimentos del Perú. ¿Qué es un banco de alimentos, querida Daniela? Sí, bueno, antes de contarte qué es lo que hacemos, creo que es importante entrar en contexto, ¿no? En nuestro país, más de la mitad de la población no tiene acceso a alimentos. Pero por otro lado, también la mitad de los alimentos que se producen se desechan. Entonces, ante esa problemática, el Banco de Alimentos lo que hace 12 años es justamente luchar contra el hambre a través de la recuperación de alimentos que han perdido valor comercial, pero que se encuentran en perfecto estado para ser consumidos. Han perdido valor comercial, pero se encuentran en el Estado. Exactamente. Y eso significa apoyo de los sectores comerciales, de los supermercados, me imagino de las plantas procesadoras, las plantas de alimentos, todos ellos pueden contribuir brindándole, donando, entregando. Así es. De hecho, existe una ley de donación de alimentos, lo que promueve justamente la donación y no la destrucción de los mismos, y también tiene beneficios fiscales hacia la empresa. Entonces, nosotros, digamos, somos un puente entre las empresas y las poblaciones que no tienen acceso a alimentos. En su mayoría son ollas, comedores, también tenemos albergues, instituciones educativas, justamente las organizaciones que atienden a los beneficiarios que están en situación vulnerable e inseguridad alimentaria. Entonces, nuestros donantes, nuestros aliados, son principalmente cadenas de supermercados, tenemos ya más de 200 tiendas a nivel nacional, mercados de abastos, por supuesto, todo el sector agrícola, la cantidad de frutas y verduras que no se deben exportar por temas estéticos, tamaño, forma, color. También, por supuesto, las empresas que producen y comercializan alimentos, también hoteles y restaurantes. Entonces, finalmente somos ese puente entre quienes producen alimentos y los tienen que desechar porque están cerca de su fecha de vencimiento, porque no cumplieron con temas estéticos, porque de pronto una promoción que no salió como esperaban, o porque simplemente la oferta y la demanda no coinciden. Todas las empresas tienen saldos Siempre. que tienen vigencia y hay que moverse pronto. Exactamente. Ahora, estaba pensando cuando hablabas de 200 puntos de recojo, sí. O sea que eso requiere también logística. Así es. ¿Cómo financian ustedes la logística respectiva? Nosotros desde el Banco de Alimentos, nuestras consignas es tener una respuesta logística eficiente, rápida y sobre todo manteniendo la calidad y inocuidad de los productos. Eso es súper importante. Nosotros, por ejemplo, tenemos diferentes modalidades. En los supermercados no lo recogemos nosotros directamente porque sería inviable manejar una logística de ese tipo.
Son las organizaciones sociales que se acercan a las tiendas de supermercados, recogen los alimentos y los llevan a los comedores, a las ollas. Ellas están capacitadas, preparadas, y va un personal del Banco de Alimentos o un voluntario o alguien a supervisar que todo esté yendo correctamente. Por ejemplo, ¿no? un ejemplo concreto de una organización y un centro comercial. Por ejemplo, una olla, Una olla común. Una olla común o un, Sí. o un comedor. Comedores populares. Por ejemplo, ¿Vasos de leche también? no, trabajamos únicamente con instituciones, digamos, que no son programas del Estado. Okay. Por ejemplo, ollas, comedores, albergues, instituciones educativas, ese tipo de organizaciones. Cuando hay emergencias también articulamos con grupos de familia o también con asentamientos humanos. Pero dentro de lo posible buscamos que sean organizaciones que tengan algún tipo ya de organización. Se acerca la ollita al supermercado y le dice, señores, vengo a recoger el saldo, los saldos, los remanentes de los 2 días. ¿Cómo desplazan ellos a su ubicación? Sí, en realidad nosotros del Banco de Alimentos organizamos las rutas, asignamos de acuerdo a la distancia y a la cantidad de alimentos que desecharía un supermercado para que también calce los alimentos con la capacidad de consumo. Porque si es una olla pequeña y le da muchísimo, corremos el riesgo de que se desperdicie, o al revés. Claro. Si es que son muchísimos y recoge una tienda que no desecha mucho, no va a calzar con la cantidad de beneficiarios. Entonces, nosotros asignamos de acuerdo a diferentes, digamos, puntos, ya sea distancia, cantidad de beneficiarios, entre otros, y las asignamos con días ya fijos durante el mes. Ellas se acercan tienda por tienda y contratan una movilidad. Ya puede ser un taxi, una minivan, ellas algo con menor costo, exactamente. Okay. Y por supuesto, ese gasto que ellas invierten en esa logística, que en realidad no es mucho, es muchísimo menor a lo que hubieran pagado para conseguir esos alimentos, ¿no? Está claro. Sí. Está claro. Bueno, el Perú, según la FAO, tiene 52% de inseguridad alimenticia, ¿no? ¿Qué significa eso? Para que todos entendamos qué es la inseguridad alimenticia o alimentaria. ¿Cuál es la forma correcta de decirlo? Cualquiera de las dos, alimentaria, podemos decir también. Bueno, en realidad lo que implica la inseguridad alimentaria es que uno no tiene accesos a los alimentos, ya sea en frecuencia, por ejemplo, días continuos, me salto un día, o me salto una comida, me salto el desayuno, me salto la cena o el almuerzo, ¿no? Y estamos hablando también no solo de la cantidad y la frecuencia, sino de la calidad, que es muy importante, porque comer no necesariamente es nutrirse. Claro. Entonces hay que tomar en cuenta esos 3 factores, ¿no? Nosotros desde el Banco de Alimentos buscamos siempre atender a aquellas poblaciones que se encuentran en mayor inseguridad alimentaria. Sin embargo, aquellas organizaciones, digamos, que están en mayor necesidad, que si bien están fuera de Lima, y nosotros atendemos a 23 regiones, también hay muchísimas en Lima. En la periferia de Lima tenemos, de hecho en Lima, el 40% de la población no tiene acceso a alimentos, lo cual es grave también. 40% de nuestra población no tiene acceso a alimentos. Así es, en Lima. En Lima, altísimo, sí. Altísimo. Por eso cuando yo a veces hablo de la pobreza, Daniela, en el Perú, hablo sin temor, es 40% de pobreza justamente, porque INEI nos dice 27, 29 y el 10% y el umbral de aquellos que no declaran y aquellos que no son visibles es terrible. Exactamente. Están en 23 regiones ahora. Sí, por supuesto. Y de hecho, ¿cómo es que llegamos a las 23 regiones? Por ejemplo, las empresas del agro, todo el sector agroindustrial, son empresas súper importantes para poder descentralizar la ayuda. También, por ejemplo, las tiendas de supermercados, los hoteles, restaurantes y, por supuesto, las empresas que tienen, por ejemplo, distribuidores fuera, ¿no? Eso es súper importante también, ¿no? Y en realidad cualquier empresa, no tienen que ser toneladas de alimentos, todo es súper recibido y valorado. Entonces no hay que pensar que para ser parte del Banco de Alimentos como aliado tienes que donar cantidades exorbitantes. No, en realidad cualquier donación es súper valorada y va siempre a tener un destino, digamos, a quien lo necesita. Ahora el niño eminente que se nos está... no ha anunciado, que ya es una realidad, que va a ser el niño más potente en los últimos tiempos. ¿Cómo va a afectar, cómo va a ser más fuerte esta inseguridad alimentaria, indudablemente? Sí, en realidad nosotros consideramos que hay 2 tipos digamos, de población que se ve afectada. Tenemos los que se afectan directamente, que son quienes pierden sus casas, quienes pierden sus cultivos, quienes pierden sus ganados, ¿no? Pero por otro lado también tenemos a la población que tal vez no pierde un cultivo, no pierde sus casas, pero se va a ver impactada porque al tener problemas logísticos, los alimentos aumentan y digamos, el dinero que ellas tienen para comprar va a ser
que consumen menos alimentos. Entonces estamos hablando que se va a agudizar definitivamente la inseguridad alimentaria, no solo para los que se impactan directamente, sino también para los que se impactan por el alza de los precios, ¿no? Y he visto en el último Yakult, fue terrible, Sí. en el norte, cómo se rompían pues los caminos, las vías de Exactamente. comunicación, y los ríos se desbordaban y había poblaciones que quedaban aisladas. Sí. Fue terrible, ¿no? Sí, es un reto inmenso. Y he visto la participación activa de los grupos de iglesias que trabajan como ADRA, como Cáritas. ¿Ustedes también trabajan con ellos? De hecho, Cáritas es una de las organizaciones, digamos, pioneras del Banco de Alimentos porque fueron de las primeras organizaciones con quienes, digamos, trabajamos. Cáritas nos permite tener una llegada masiva, lo cual es súper importante para nosotros. Entonces, sí, de hecho, ahorita con Cáritas Huancayo estamos articulando para llevar las donaciones a los afectados por el sismo. El equipo del Banco de Alimentos ya está también viajando para también estar y garantizar a las empresas que llega a las manos que necesitan. Eso es súper importante, la trazabilidad de los alimentos. Y bueno, eso es lo que... Estoy pensando claramente pues que ustedes como banco, ¿de dónde viene el concepto de banco? ¿De dónde hemos tomado esa idea? Sí, ¿Es originaria por ustedes? No, en realidad los bancos de alimentos existen hace más de 50 años en el mundo. 50 años, ¿no? Existe una red que se llama The Global Food Banking Network, que es una organización que certifica los bancos de alimentos alrededor del mundo. Nosotros somos el primer y único banco certificado aquí en Perú, lo que garantiza a las empresas de que vamos a cumplir no solo con protocolos de calidad y inocuidad y por supuesto trazabilidad, sino que a la interna también trabajamos con compliance, con protocolos, con políticas que garantizan que la donación va a llegar a quien lo necesite. Y algo muy importante también, que más allá de la donación de alimentos que nosotros hacemos y la atención a emergencias, es la generación de capacidades a las organizaciones sociales. Esto es clave, porque la educación va a ser una herramienta que nadie se les va a quitar así venga cualquier desastre natural. Entonces, organizarlas, capacitarlas, darles algunos talleres en finanzas, marketing o lo que pueda servir es súper importante para que lograr la autosostenibilidad de esas organizaciones. Pero yo entiendo pues que ustedes son un equipo. Así es. ¿Y cómo tienen donaciones también económicas efectivas para poder hacer efectiva tu tarea? Sí, de hecho ese es creo que el reto más grande de cualquier empresa, sobre todo ONG. Nosotros para poder autosostenernos tenemos contribuciones de las empresas aliadas, por supuesto. También tenemos campañas que duramos durante el año y también, por ejemplo, actividades como la carrera, Kilómetros por la Alimentación, que va a ser este 9 de agosto, que es una carrera solidaria. Bueno, no tendrá que poner una publicidad, 9 de agosto. El 9 de agosto en el Pentagonito, okay. 5 kilómetros y 10 kilómetros, y las entradas las pueden encontrar por ¿Alrededor del Pentagonito? Alrededor del Pentagonito, muy bien, así muy es. Bien. Dani, ¿y cuántas personas crees que se inscriban este año? Nuestra meta es 2.500 personas, que es similar a la cantidad que se hicieron el año pasado. De hecho, esta es la tercera edición de Kilómetros por la Alimentación. Y lo bonito de esas actividades es que estamos combinando la salud, el deporte con los alimentos, ¿no? Claro. Y le damos una oportunidad a las personas de a pie, por supuesto también a las empresas, de que puedan contribuir con la alimentación. A veces uno dice, quiero ayudar y no sabe cómo. Pueden dar aportes, pueden ir a dar donaciones también en los espacios de alrededor de... Más que las donaciones, es que cada entrada que compren nos ayuda para la gestión del banco de alimentos. Nosotros, esta carrera también nos permite atender, son 800 toneladas de alimentos que buscamos poder comprar o recolectar. Las empresas se suman con donaciones de dinero y también con donación de alimentos. Claro. Entonces, es una buena, digamos, oportunidad para nosotros, no solo para tener alimentos, digamos, que ya no se van a desechar de corta fecha de vencimiento, sino alimentos que tienen una larga fecha que nos permiten asignarlos y dosificarlos. Cuando compras, ¿no es cierto? Cuando tienes el dinero efectivo para comprar, puedes escoger lo que recibes. Exactamente. Claro, muy bien, muy bien. Y participan también las organizaciones de base, tus comedores populares, tus ollitas comunes también están con ustedes. Algunos también se unen y también van a la carrera. Lo bonito también de esta carrera es que también pueden correr en familia. Tenemos también para niños, tenemos de los 300 metros hasta 1 kilómetro e incluso con sus mascotas. Es una carrera pet friendly. Ah, también. Sí. Bueno, entonces la motivación está en emprendedores para participar con sus emprendimientos, con parte de sus emprendimientos, con las utilidades también se puede apoyar.
porque indudablemente que el Banco de Alimentos puede emitir un certificado de donación, ¿no es Así verdad? es. Y este certificado de donación va contra el impuesto a la renta. Así es. En vez de pagar impuesto a la renta directamente al fisco, pueden contribuir vía una donación. Así Explícanos es. un poco. Sí, de hecho, la ley de donación de alimentos lo que dice es que las donaciones que se entregan pueden ser deducidas del impuesto a la renta a través del certificado de donación. Hay una serie de requisitos mínimos, digamos, uno es la garantía de que las donaciones se destinen a un bien, como es las organizaciones sociales de base, instituciones educativas que tienen beneficiarios, y por supuesto alimentos que estén en perfecto estado. Eso es clave. Claro. Ujú. ¿Y cómo hacen las empresas para inscribirse cuando quieren apoyar y participar? En realidad nos escriben, puede ser por nuestras redes sociales, a nuestro correo, son diferentes formas que nos pueden contactar y en realidad, como menciono, no solo las empresas de alimentos, empresas también de transporte, logística, también son empresas clave para poder hacer el desarrollo correcto del Banco de Alimentos. Volvemos, Denny, vamos al corte para explicitar mejor cómo participar con las empresas y los emprendedores del programa. Emprendedores, seguimos con Daniela Osores, gerenta general del Banco de Alimentos del Perú. Este banco que capta donaciones, aportes de emprendedores, empresas e instituciones tanto públicas como privadas, me imagino. Privadas solamente para poder llevar, contribuir alimentación en las zonas más necesitadas en 23 regiones del Perú. Daniela, entiendo que tienes ya cerca de 11 años o 10 años trabajando, 10, 11 años trabajando en el Banco de Alimentos. Me imagino que hay una serie de experiencias que fortalecen tu espíritu, esas ganas de ir aportando ante tanta necesidad. Cuéntame, ¿qué es lo que recuerdas con mayor satisfacción? Sí, de hecho, el Banco de Alimentos, digamos, para mí es mi cable a tierra, siempre. Y han habido momentos que sí definitivamente me han marcado muchísimo. Uno de ellos fue cuando empezamos digamos, a desarrollar un proyecto de alto impacto, que son justo alineados al tema de generación de capacidades que te comentaba hace un instante. Y fuimos a Ica Chinchipisco para poder identificar población que estén en inseguridad alimentaria. La sorpresa fue que encontramos a población en extrema pobreza. En Ica Chinchipisco, que supuestamente son los lugares con mayor empleo, donde hay agro, ¿no? Donde uno no se espera ese nivel de pobreza. Encontramos pobreza a tal nivel de que los comedores no solo eran comedores, sino también eran como una especie de albergue, lleno de niños que no iban a los colegios, para empezar, donde las madres solteras o madres viudas, se encargaban de ir digamos, a trabajar a las cosechas para regresar y estar con los niños. Lo más fuerte de eso es que veíamos cómo habían señoras que no cocinaban solo a leña, sino quemando botellas de plástico, a ese nivel de pobreza. Y eso creo que al equipo nos motivó tanto para decir definitivamente tenemos que intervenir acá. Hoy en día, después de casi 2 años de haber intervenido con esa comunidad, que fueron más o menos 1.800 beneficiarios, con los cuales tuvimos 3 ejes. Primero, la compra de alimentos. Era súper importante hacer una compra de alimentos que vaya acorde, digamos, a una alimentación saludable, porque hay que tomar en cuenta que las donaciones del Banco de Alimentos recibimos no solo de todo, sino que no podemos saber con seguridad qué vamos a recibir. Entonces, de esa manera sabíamos qué alimentos debían consumir, cuánto, en qué momento, y hacíamos ese control. Por otro lado, las empezamos a capacitar para que empiecen a aprender a recoger del agro. Era súper importante, ¿no? Porque las compras de alimentos no pueden ser por siempre. Ellas tienen que aprender a autogestionarse. Les enseñamos todos sus derechos. Muchísimas no sabían que podían recibir incluso ayuda de los municipios. Las capacitamos en temas de organización, incluso en temas de finanzas, en temas de marketing, en temas que, digamos, ellas también necesitaban, ¿no? Dani, pero es increíble. ¿Y de dónde surgen estas señoras que no conocen sus derechos, que están trabajando en una empresa formal, trabajo formal?
Sí, o sea, muchas de ellas son las que hacen, digamos, la cosecha en los Claro, campos, ¿no? entiendo. Se Ujú. necesitan muchas, sobre todo con la Exactamente, palta, el arándano, el acopio. exactamente, Y entiendo que ganan también a destajo. O sea, así es. hay una contradicción entre lo que estamos Ujú. entendiendo de la agroexportación y lo que nos estás contando. Hay un Sí, quiebre ahí que es necesario sí. aclarar. Y ese quiebre ha sido importante para no solo, digamos, identificarlo, sino en que las empresas que están alrededor, el compromiso que ha habido en entregar esas donaciones a la población que lo necesita, ha sido maravilloso. Entonces hemos logrado no solo, digamos, y te lo digo con toda firmeza, sacar adelante a poblaciones que están en pobreza extrema, sino articular con las empresas para que sean proveedoras de alimentos para esas mismas comunidades. Son empresas donde trabajan ellas también. No Sí, no necesariamente. necesariamente, pero empresas dentro, digamos, dentro de Ica, Chinchi, Pisco, que producen alimentos y que por supuesto no todo se exporta, ¿no? O va a Claro, mercado claro, sí, sí, local. está claro, está claro. Así es. Y bueno, a veces el empresario, por falta de tiempo, por falta de logística, de organización, no apoya, no conoce estos mecanismos. Sí, Es yo importante esa creo que es apertura. yo creo que sí, un tema más de Sí, desconocimiento, claro, por ¿no? supuesto. Entonces, digamos, sacar a la luz, por decirlo así, a esas poblaciones que uno no se espera encontrar y poder intervenir a través, como te decía, de la donación de alimentos. Hoy en día, esos grupos de comedores que por supuesto ya conocen todos los que deben tener sus beneficios, sus derechos, y exigen, que es importante, que Claro, por exijan sus supuesto. derechos, ellas ya van solitas con su movilidad a las agroexportadoras a recoger los alimentos. Ok. Nadie hubiera pensado que hace casi 2 años que no podían ni siquiera organizarse para conseguir, no sé, una movilidad. Hoy en día están capacitadas, conocen de EPPs, conocen todos los... Las han empoderado, ¿no También, es por cierto? Ese concepto es supuesto. El importante. empoderamiento real, Claro, ¿no? claro. Sí, Y se desplazan, organizan, piden, ya son parte de esta comunidad, en exacto. donde estoy seguro que los empresarios, por descuido, porque el empresario tiene una vocación de servicio, pero si no le das la oportunidad a los emprendedores también, si no tenemos la oportunidad, si no conocemos, indudablemente que no podemos Ujú. aportar. Por eso, cuanto mayor información Así podamos es. tener del banco, dónde ir, cómo aportar, cómo tener mi certificado de donación, yo creo que podríamos iniciar todo un proceso de fortalecimiento Así es. de los ingresos. Y estoy seguro también que toda esta, porque he trabajado algo cerca de las iglesias, el Consejo Interreligioso del Ujú. Perú, que también tiene esta misma Así vocación es. y que también están preocupados por el niño, ¿no? Entonces yo creo que el banco con esta fuerza y este acercamiento directo a las empresas podría, Dani, realmente ser el gran atractor, el atrayente de los contenidos para utilizar esta fortaleza distributiva. Así es, así es. Es súper importante y justamente lo que mencionas, ¿no? El trabajo en red, el trabajo en equipo, la colaboración es súper importante porque, por supuesto, que el Banco de Alimentos no lo puede hacer solo. Nosotros logramos lo que logramos porque las empresas aliadas son quienes nos dan las herramientas, los recursos para lograrlo y los beneficiarios son quienes lo reciben. 23 regiones. 23 regiones. Loreto, También llegamos, por cuéntanos la supuesto. experiencia en Loreto. Loreto, en realidad, ahí tenemos principalmente distribuidores de todo lo que es bebidas. Okay. Llegamos de manera constante con bebidas. Por supuesto que es un reto también la logística, poder llegar de manera recurrente, pero tenemos donaciones esporádicas que lo hacemos. No son donaciones constantes, pero sí tenemos intervención. ¿Y tienes un representante en Loreto o alguien de ustedes de Lima viaja específicamente a recibir, recoger? Exacto. Lo que nosotros hacemos, no tenemos oficinas, digamos, en las 23 regiones, lo hacemos como se denomina bancos de alimentos virtuales en las regiones, porque queremos que todos los recursos se vayan no en pagar una oficina o personal, sino que sea algo más, digamos, no incurre en gastos fijos y eso los podamos basar en temas relacionados a la alimentación, ¿no? Entonces, es como bien dices, cuando hay una donación, viaja el equipo, Puno, ¿no? ¿qué me cuentas de Puno? Puno también hemos llegado, y ahí digamos, las necesidades no solo son los alimentos, ¿no? También hemos hecho en algún momento donación también de frazadas, temas de abrigo, entonces siempre hay que considerar las necesidades que hay alrededor digamos, de las organizaciones sociales. Y de hecho, te quería comentar que el año pasado el Banco de Alimentos realizó un censo. Es un censo enfocado no en personas, sino en las organizaciones sociales, que no existe en realidad información de las organizaciones como tal.
Interesante. Hemos levantado información de casi 800 organizaciones, 836 para ser exacta, y hemos visto todo tipo de aristas, desde si cuentan con pisos, si tienen refrigeración, si tienen techo, qué tan difícil es la llegada ahí también para organizarnos, y si cocinan todos los días, si tienen los implementos. Entonces hemos podido, digamos, saber categorizar la vulnerabilidad de nuestras organizaciones y qué otras necesidades tienen alrededor de ellas, ¿no? 836 organizaciones que Centradas. dependen del Banco de Alimentos Así es, actualmente. exactamente, exactamente. Okay. Y de esas 836 que tienen una necesidad de 100%, ¿cuántas les cubres de su necesidad entendible de los Sí. lineamientos del banco? Nosotros, es importante aclarar que somos un complemento. Nosotros no podemos asegurar la alimentación Totalmente, completa de las totalmente. organizaciones, sería algo utópico, la verdad. Y el complemento de los alimentos, digamos, depende de muchos factores, ¿no? De las tiendas de supermercados, de las donaciones de industria, de las donaciones que vengan del agro. Lo importante aquí es poder conseguir donaciones de diferentes sectores para que tengan una alimentación surtida, ¿no? Variada. Dani, una visión disruptiva. Sabes que soy un hombre vinculado al agro, ¿no es verdad? Tengo una empresa agroindustrial, he fundado una empresa agroindustrial. Trabajamos con encadenamientos productivos. Apoyamos a los productores a asociarse, a producir. Les entregamos los medios de producción, la semilla, la maquinaria. Ajá. Tampoco el 100%, una parte de eso lo requiere, el resto lo pone él. Pero les compramos con un precio justo y oportuno. Y hemos entendido y aprendido que la única forma de eliminar o contribuir a la reducción de la falta de alimentación, esta inseguridad alimentaria, es generando ingresos, generando ingresos a la población. Por eso cuando tú cuentas lo de ICA, este empoderamiento, me parece un tema extraordinario. Me parece fantástico el poder organizar toda una propuesta liderada por el Banco de Alimentos con el resto de organizaciones de las iglesias, por ejemplo, para que cumplan el rol de adiestramiento, de empoderamiento, de formación de estas líneas productivas orientadas al mercado. Así es. Y de hecho, justo en línea con lo que comentas, vamos a tener una segunda fase que va enfocada en emprendimiento y también en temas de prevención de la anemia para los niños. La prevención de la anemia. Quiero ahí, cuando llegue el momento, hablarte de las desviaciones positivas. ¿Conoces las desviaciones positivas en la anemia? No. Me la enseñó el doctor Rubio, que está postulando, un médico experto en tema de hospitales de solidaridad. Cuando alguna vez hablamos de Rafael Valencia Dongo y un programa de lucha contra la anemia en Chota, por decirte 15 provincias, 6 tenían alta anemia y el resto estaban con anemia menos del 20%. ¿Por qué algunas tienen 70 y el otro 20% de anemia? Por la desviación positiva. Entonces podemos trabajar dentro de esta visión de tus 836 organizaciones. Me estoy metiendo en tu chamba, pero se puede aportar cómo asimilar estas desviaciones positivas, que son momentos exitosos de la nutrición, que con la misma calidad y la misma cantidad de alimentos de otras familias se puede tener una anemia menor. Dani, qué interesante. Yo creo que hay mucho que aportar. Voy a pedirle a producción que podamos lanzar la invitación para la carrera. ¿Cómo se llama? Kilómetros por la alimentación. Kilómetros por la alimentación, que se va a realizar el 9 de agosto en el Pentagonito. 9 de agosto es día de... Domingo. Y es un día histórico también, ¿no es cierto? Entonces, y el Pentagonito, va a haber muchos militares alrededor. Para poder participar, y estoy seguro muchos de nuestros emprendedores van a participar acompañándote. Muchas gracias, Dani, por esta visita y por las experiencias de vida tan generosas. ¿Cuántos son ustedes en el Banco de Alimentos? Ya somos casi 50 personas. 50 personas trabajando en 23 regiones, atendiendo 836 organizaciones. Y una idea de población total a la cual llegan. Sí, de hecho, 836 tenemos en Lima, en provincia tenemos aproximadamente 500 más. En total son como 200.000 personas que atendemos. Ya son 200.000 personas. Dani, gracias. Comprometida a seguir aportando. Amigos, llegamos al final de este lindo programa. ¿Cómo no va a ser hermoso poder conversar con una funcionaria del Banco de Alimentos, nuestra gerente del Banco de Alimentos? Digo nuestra porque ya hemos adquirido este cariño, esta querencia a la labor
que hace este grupo de peruanos que están intentando contribuir a llevar el alimento, a llevar seguridad alimentaria a personas de escasos recursos. Pero lo que más me ha impactado y lo que me gusta, porque va con el estilo del emprendimiento de todos ustedes, es justamente el poder organizar las fuerzas productivas. Estas señoras de ICA que han sido preparadas, empoderadas, hoy han aprendido a aliarse, han aprendido a trabajar en forma conjunta, a establecer sus derechos, su visión, su misión como grupo y a poder negociar y a conversar con las instituciones de alrededor. Eso mismo tenemos que preparar emprendedores en todo el Perú, organizando a los pequeños productores al concepto de la asociatividad, junto con la normalización productiva. Todos ustedes son parte de esta gestión de cambio, esta propuesta de llevar adelante un nuevo tiempo productivo en nuestro Perú. Estamos iniciando una nueva etapa política en nuestro país y eso significa que estamos seguros se dictarán medidas, normas, leyes que van a fortalecer justamente el empoderamiento, utilizando la palabra de Daniela, el empoderamiento de los grupos de pequeños productores a las empresas exportadoras y comercializadoras. Las leyes van a permitir el uso de estadísticas como el padrón de productores agrarios del Ministerio de Agricultura, que nos va a permitir conocer qué emprendedores, qué pequeños productores pueden integrarse a esta dinámica productiva. No hay recursos suficientes por parte del gobierno central, ni por la ayuda humanitaria, ni por los bancos de alimentos para poder eliminar la falta de alimentación y eliminar la pobreza en nuestro país. Es produciendo y trabajando. Y esa es una gran tarea que llevamos a cabo o intentamos por lo menos trasladar y transmitir desde este programa Pocho el Emprendedor. Queridos amigos, nos estamos viendo la próxima semana, siempre compartiendo experiencias de emprendimiento y una visión que construye un Perú cada vez más productivo.